Entramos en el mundo de las constelaciones familiares con Miguel Ángel Moreira. Presten atención. Y bueno, tenemos un invitado en el día de hoy y es Miguel Moreiras. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Rubén, ¿cómo andas? Buen día. Bien, y bueno, un tema muy interesante vamos a tocar, que es el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Esta auxiliar de la psicología, le podríamos decir, que nos lleva a recorrer de alguna forma nuestro árbol genealógico y cosas que han sucedido y que marcaron al árbol y marcaron a la línea genética. Y bueno, contanos vos o contale vos a la gente de qué se trata esta ciencia, esta disciplina relativamente nueva que está haciendo historia, ¿no? Porque hay un montón de gente que ha solucionado un montón de problemas con las constelaciones. Bueno, acá lo que se plantea siempre es si es científico o no es científico. Cuando estábamos en la facultad siempre estudiaba psicología, se hablaba de lo científico y lo no científico, de lo que es una filosofía. Las constelaciones es una filosofía. Entonces ya de por sí una filosofía nunca se plantea como científico, sino como fenomenológico. Cuando hablamos de fenomenología es lo que podemos observar. Es muy diferente a lo científico. Lo científico es lo que podemos observar y lo que podemos repetir es ciertas condiciones manipuladas por el ser humano para que pueda ser repetible, modificable y que sea funcional a algo. Las constelaciones no son funcionales para sanar a las personas, no son funcionales al propósito ni tuyo ni mío, o sea, no hay una intención. Si yo voy a un templo religioso, mi intención y mi fe me proponen un lugar ante Dios. Si voy al médico me propone que el síntoma sea curado. Si voy a alguien que hace planos de casa para construir una casa, todo eso es científico, tiene una estructura teórica, un fundamento. Las constelaciones se escribieron, se trataron de hacer un fundamento teórico y gente que estudia 2 o 3 meses, no estoy invalidando con esto, pero creen que con tener la receta de la torta va a salir bien. Y lo que enseñan las mismas constelaciones es que lo que uno intenta poner, digamos, si vos querés tener una buena entrevista y después se te cae Miguel no viene o no viene el anterior, tenés un desmadre como tuviste hoy. Eso en las constelaciones se llama campo morfológico, decía Rupert. Bueno, Bert Hellinger le llamaba movimiento del alma. Si no tiene que venir, por algo será, decían las abuelas. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Y las abuelas a veces son muy sabias. De algún lado sale ese dicho, de algún lado salen las cosas. O sea, ninguno de nosotros dos nació de un repollo, ni vino por una cigüeña. Tenemos nuestro papá, nuestras mamás, nuestros hermanos. Mal nos pese en algunos casos, yo no pedí nacer, dicen algunos chicos. Está complicada la familia. Todo ese tipo de cosas las constelaciones las contempla, no como contemplar, como digo, bueno, voy a ser contemplativo con Miguel que está hablando demasiado, no me deja meter un bocado, una pregunta. No es esa contemplación, sino es la contemplación de mirar, observar y ver qué es lo que está faltando para incluirlo. Pero este papá me abandonó, es el peor tipo que me tocó como padre, o mi mamá me dio en adopción, o todos los reclamos en las constelaciones se vuelven agradecimiento. Ya ese cambio, digamos, desde la física cuántica, cuando el observador cambia de posición, lo que colapsa la onda es diferente. Te puedo hablar de diferente lenguaje porque también las constelaciones te lleva a que la Biblia no sea solamente Bert Hellinger,
a pesar que trabajo con la escuela desde algún lugar, siempre estoy en contacto con la escuela original, digamos, eso no le saca peso a las otras que no son originales o que tomaron la filosofía y le están ayudando a más personas. O sea, la posición del juicio te varía mucho. Esto en lo personal te hablo, vos me decís que son las constelaciones, sería muy amplio. Te puedo hablar de lo cotidiano y lo que me pasa a mí, ¿no? con las constelaciones. Si bien puedo decir, bueno, este micrófono está mal puesto. El tema es lo que sucede ahí, ¿no? Porque hay un grupo, a veces no, a veces hay representaciones de la gente del grupo, pero algo toca el inconsciente colectivo, algo sucede que uno empieza a descubrir cosas que estaban ahí, por ahí uno los tiene genéticamente, por ahí, pero aparecen a través de los representantes, aparecen situaciones que uno por ahí no las tenía conscientes, y a partir de ahí las puedes ver y a partir de ahí puedes empezar a trabajar con eso, ¿no? Lo bueno es que un tipo como vos, por ejemplo, que está frente a un programa de radio, tiene una noción más acabada de la que puedo tener yo. Fenomenológicamente desde afuera estás diciéndome precisamente lo que es la filosofía de encuadre. Eso quiere decir de que ya está calando bastante hondo este tipo de pensamiento, filosofía no científica. ¿Por qué dicen que no es científica? Porque dos constelaciones no son iguales. Ahora, ¿vos sos igual a mí? No, nada es igual. Igual, para que sea científica hay que hacer un trabajo, un registro y medir el alma de lo que es. Medirlo. No sé, porque por ahí, porque si bien los fenómenos no son iguales, hay procesos que son repetitivos, hay cosas, y el efecto que produce, porque yo lo he visto en un montón de casos, que produce un efecto, no sé si sanador, pero al uno hacer consciente lo inconsciente, ya es un proceso de sanación, ¿no? Porque vos sabés con qué estás lidiando, ¿no? Porque lo que nos pasa a todos, lo que decías vos, ¿no? Tanta gente que por todas las cosas que estamos atravesados nosotros en este plano, y todos nuestros ancestros, ¿no? Porque todos nuestros ancestros están marcados por situaciones muy fuertes. Cuanto más para atrás vas a otras épocas, a épocas remotas, a cosas fuertes, a otra cultura, un montón de cosas que ahora la tenemos naturalizadas, pero que no eran así, y que marcaron a fuego a la gente. Y ese fuego está metido en nuestro inconsciente, en nuestra genética. Entonces, yo he asistido a un par de constelaciones y bueno, con la formación que tiene uno aparte puede tener una visión un poquitito más profunda de la cosa. Y es muy interesante, vos hablabas de física cuántica, ¿no? Esta física que está dándole ahora el fundamento a un montón de fenómenos que vienen sucediendo y que no los teníamos, no sabíamos qué eran, ¿no? Pero esta física cuántica, estos gemelos y todas estas cosas, estas relaciones entre los átomos, ¿no? Y somos átomos, nos llevan a mucho más de lo que somos ahora, ¿no? Porque se generó la alquimia con el proceso de la fecundación, del nacimiento, pero todos esos componentes y todos esos genes vienen desde el principio de los tiempos, ¿no? Precisamente, bueno, estoy hablando más yo que poco saqué un libro, te voy a dejar una copia porque veo que te interesa el tema. Justamente habla de esto de lo que vos hablás de la concepción. El libro obviamente abarca un montón de disciplinas, desde la biología, epigenética que vos acabas de nombrar, lo sistémico, que tiene que ver con los ancestros, la mirada de Bert Hellinger y la biología simbólica, que es algo que yo agrego acá, porque, bueno, somos átomos, sí, pero los átomos son energía, y la energía está un vaso
Si lo llenas de vino es de vino, si lo llenas de agua es de agua. La energía es así, la energía toma la forma del vaso. Y las células nuestras tienen cada una de nuestras células tienen algo de un bisabuelo, un tatarabuelo. Esa energía no es libre, esto que se habla de libre albedrío, y no quiero ser muy socrático en el tema, pero es relativo. Los destinos de muchas personas están nominados por bastante, digamos, por este inconsciente colectivo que son los arquetipos junguianos, son esas construcciones culturales que después vienen a nombrar lo que nos sucede a nivel celular, queriendo con eso limitar y autorreferenciar al ser humano. O sea, llegamos a decir que el universo tiene una mente, o sea, nos vamos de tema con nuestras capacidades humanas y le asignamos al universo una mente, porque como nosotros tenemos mente, el universo tiene que tener una mente, como nosotros tenemos conciencia, el universo tiene que tener una conciencia. Y quizás el universo es energía, es vacío, es agujeros negros, y es mucho más que lo que nosotros autorreferencialmente queremos plantear. Y en las constelaciones hay un movimiento que mueve eso, que muestra a través de personas, como vos dijiste, que no conocemos, aquel miembro de la familia que no incluimos. Entonces, ¿qué hacen las constelaciones? ¿Qué son las constelaciones? Y es un gran ordenador. No un ordenador como el que tenemos acá en la máquina, una PC, sino un ordenador biológico, digamos. Donde si todas las cosas están en sintonía, en vez de repetir y tirarme en contra, empuja y me ayuda. Si vos un auto lo pones en reversa, digamos, psicoanálisis, si un auto lo andás en reversa, tenés que andar mirando por los espejitos, te perdés todo el futuro, digamos. Claro. Estás siempre yendo en una terapia regresiva. Te hablo como psicólogo, ¿no? Sí. Y el auto está hecho para adelante. Todo tiene que ver con todo. Nosotros estamos para crecer, para evolucionar, para ir para adelante. Tenemos un pasado atrás, sí. Tenemos ancestros atrás, pero si hay un libre albedrío real, yo podría optar o no por estar sentado en esta mesa y vos por hacerme o no una entrevista, ¿entendés? Yo el micrófono lo tengo acá, te estaba por decir, me puede molestar o no, pero la constelación lo que hace es aceptar todo tal como es. Pero para aceptar todo tal como es no es prender una vela y la New Age y decir, bueno, con 2 frases mágicas vos vas a estar sanado y curado. Tiene una apertura también de la persona, a ver cómo me pasó a mí cuando iba a constelar el autismo de mi hijo, porque se lo quería curar, a ese nivel estaba de locura, y bueno, como no me alcanzó las diferentes terapias alternativas, voy a las constelaciones. ¿Y qué sucede? Elegí a alguien que represente a tu mamá. Se para, bueno, como en la película Mi Otra Yo, ¿no? Se para a alguien y justamente era mi mamá, y empieza a renguear de la misma pierna que había sido operada, se empieza a rascar la cabeza de la misma manera que se rascaba mi mamá, y yo como psicólogo, bueno, más bien científico, porque la psicología lo que hace es ateizarte la fe y ponerla en riendas a las teorías que vos aprendiste, o sea, hay un formateo cultural, ¿no? Sí, sin duda. La látice esa que hablaba Grimberg de que hay una realidad, que es la mental, que construimos. Bueno, la cultura hay que cuidarse un poquito porque también te formatea la forma de pensar, de vivir. Ahora estamos pensando cuántos minutos nos queda, que está el mundial también, mientras estamos hablando, ¿no? ¿Qué hace la mente con nosotros mientras estamos acá? Estamos en cuántos lugares más. Y eso es lo que pasa con la vida de las personas, con las constelaciones. Están viviendo la vida de la abuela, la tatarabuela, del abuelo que se fue. No, pero eso a mí no me hace nada, todo eso es mentira. Y resulta que, bueno, papá tuvo cáncer, el abuelo tuvo cáncer, el hijo tuvo cáncer, por decir, ¿no? Un ejemplo. Y de repente uno por ahí que le llaman oveja negra en la constelación le dice, bueno, yo voy a abrazar el cáncer. ¿Cómo vas a abrazar el cáncer? ¿No lo vas a pelear? ¿No vas a ir al médico? No, yo voy a abrazar el cáncer. ¿Qué es abrazar el síntoma? Abrazar el síntoma, ¿qué es? Es abrazar a esa parte celular, de la energía que hablábamos, del vaso de vino, de agua, de lo que sea, y hacer lo propio, porque está integrando tu cuerpo. Entonces no vas a tener una célula residente que se va a generar sola dentro de tu cuerpo, creando una pelea con el sistema, porque es un tatarabuelo enojado, por decirte una metáfora, ¿no?
hay todo un contexto que es científico y que no es científico y no es replicable. No es replicable. Lo que son replicables son las frases sistémicas, la forma en cómo mirarlo, pero el que generó esto, que lo trajo a Occidente, se fue a África, y las constelaciones familiares, que Familienstellen, que es en alemán, es Ubuntu. Ubuntu no es un sistema de computación. Ubuntu significa representar a partir de animales o de personas, alrededor de un fuego, lo que sea, un estilo chamánico de cómo representar y curarse o poner en orden aquellas cosas con los ancestros, estar en paz con la naturaleza, la armonía, toda esa cosa que tenían los sudafricanos, los zulúes. Lo transponemos acá y lo llamamos constelaciones familiares, hacemos una serie de mi otra yo y nos divertimos y comemos por choclo, ¿viste? Pero no es tan sencillo definirlas, digamos. Igual, más allá del marketing que pueda tener, más allá de la publicidad y más allá de todo, lo que uno ve, por lo menos lo que me tocó ver a mí, es que hay un efecto real, que hay un mecanismo que cuando hablamos de inconsciente colectivo, ¿no? Yo creo que una teoría mía, pero que cada uno de nosotros está haciendo un producido, ¿no? Está produciendo cosas, ¿no? Constantemente, y que quedan holográficamente en el éter, que están ahí, en una calle. Perfecto, sí. Y están ahí, y lo que por ahí puede hacer esto es sintonizar con el sujeto, ¿no? El sujeto que está dispuesto, ¿no? a sintonizar. Y yo he visto cómo, como decías vos, cuando te representan a tu madre que hace las mismas cosas. A mí me tocó representar a una persona en una constelación, no he ido a 20, fui a 2 o 3, ¿no? Y yo tener los sentimientos de la persona esa, cosas que no eran, que yo me daba cuenta que eran ajenos, pero que me hacía llorar, o sea, y vos decís, no, esto no soy yo, pero estaba representando y la persona vio en la representación al sujeto, al ser ese con el que tenía un intercambio de una relación frustrada con el padre, y el padre se había ido, bueno, toda una historia de esa, ¿no? Y yo vi lo que pasó ahí, ¿no? Entonces vos decís, esto... hay que vivenciarlo para saberlo. Esto es real, ¿viste? Algo pasa. Ahora, nosotros, vos sos psicólogo, yo soy psicólogo social, que no tiene nada que ver, pero tiene muchas similitudes. Sí, tiene similitudes. Y nosotros decimos una frase que es descalzarse para entrar en el otro, ¿no? Y por ahí, en toda este marketing que hay de las constelaciones familiares, donde aparece un montón de cosas, ¿no? Y aparece el dios dinero y el generar cosas. Hay gente que no está preparada, ¿viste? Y la que no llega, es la que no llega al campo. Ah. O sea, si vos no estás preparado, no vas a llegar a una constelación porque te lo dijeron, porque viste la serie o lo que sea. Ya de por sí, cuando abrís la puerta de tu casa y salís a una constelación, ya hay algo que se abrió dentro tuyo. Los psicólogos sociales, por ejemplo, la raíz de los psicólogos sociales es el conflicto, y cómo resolverlo es la tarea, así decía Pillon Rivière, ¿no? claro, Las constelaciones no buscan resolver el conflicto, no están peleando con el síntoma. Bien dijiste vos, representé a una persona y sentí lo que esa persona. Imagínate uno en el día a día sin representar a nadie, lo que representa, digamos, lo voy a decir con otras palabras, lo que representa de todos los que vivieron, de nuestro clan, de nuestros ancestros, con los que estamos conectados. Entonces, cuando lloramos, nos afecta algo, lloramos como lloraba la abuela. No, el que llora soy yo. Si nos ponemos en el sentido común y cerrado, lo que es el científico, no, vos estás llorando porque tenés una relación parasimpática, bla, 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 con una tensión del cuerpo, bla, bla. Lo podemos llenar de palabras, de narrativa. Pero acá hay algo que va más allá de las palabras o de lo que uno pueda decir. Yo lo vi, yo lo sentí, lo viví, y esto, parte de lo que le pasó a esta persona, está relacionado conmigo. Porque hablando de algo genealógico, hasta un negro que está en África
tiene en su parte de ADN algo de la información que tengo yo. Y no quiero remitirme a un Adán y Eva, sino que, digamos, antropológicamente todos somos hermanos y en algún punto somos todos antenas de una misma fuente. Vos hablaste de sintonizar información que está, lo puedo hacer a través de hipnosis, donde tenés el problema del concepto recurrente, que puede ser que vos vivías al lado de un vecino que hablaba alemán y terminaste hablando alemán, o realmente tuviste un ancestro, Erickson, ¿no? Hipnosis. Y tenés, volvemos al tema de la ciencia, donde no hay explicación, entonces lo invalidamos. Lo que no tiene explicación es, está fuera de la media, se considera que es, claro, que es un desvío, y lo que no es desvío no está dentro de la media, no sirve para el estudio. Ahora, cuando se abrió el tema de la física cuántica para ver si se podía armar la antimateria o no debajo de toda Europa, se le escapó algo muy grande a la liebre. Así como se le escapa a mí, se te escapa a vos, se le escapa a todo el mundo. Estamos integrados por un montón de biología, con información que nos excede, que ni siquiera nuestra mente podría. Lo que hace la mente es sacar una foto a una parte que es la que ordena lo que tenemos desordenado en nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico. Pero en la física cuántica, cuando se habla, que todavía están preguntando de la función fantasmagórica de la energía y todo eso, de los agujeros negros, lo que se le está escapando siempre es el observador. Vos podés poner 20 cámaras y van a colapsar de diferente manera, van a tener los mismos lentes, los mismos procesadores y todo. Entonces, el gato de Schrödinger, ¿no? Exactamente. El ojo humano ve con el alma, con la energía, digamos. ¿Qué es lo que ve? En este libro yo escribo que hay encriptaciones. Culturalmente vemos lo que nos enseñaron a recortar de la realidad de una manera que sea entendible para la látice cerebral, o cómo podemos procesar esa información a nivel cerebral. Pero lo que pasa en el cerebro no es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es más allá de lo que podemos ver, escuchar o sentir. Hay una realidad que si pudiéramos captarla completamente, y no estaríamos hablando acá, yo estaría en un loquero o vos estarías en un loquero, porque no es compatible con las capacidades que tenemos. Entonces, ¿qué hacen las constelaciones? Las constelaciones ponen foco en aquello que está excluido, lo ordenan, punto y aparte. Si es que el campo permite ordenarlo, porque quizás no sea para esa persona, volviendo al bucle de la conversación. Claro. Quizás no pueda llegar a esa persona. El tema es tan interesante que te voy a convocar, porque se me acaba el tiempo de la nota. Te voy a convocar para la semana que viene, ya un poco más, con más tiempo, porque mira, hay 1.000.000 de cosas que salen de acá. Cuando se dé, igual que las constelaciones, claro. Cuando se dé, nos vamos a volver a juntar. Porque no es solamente que una persona pueda ir a una constelación o no, o pueda llegar a un médico o no, o pueda llegar a ver a su madre, como le pasó a Facundo Cabral, antes que se muera o no. Las cosas suceden de una manera que es la esencial. Entonces, capaz que nos volvemos a ver, capaz que no nos volvemos a ver, por cuestiones laborales, por cuestiones de agenda, lo que sea. Lo importante es ahora, el presente, que lo que pudo llegar a las personas y les sirvió, bien por tu servicio y bien por mi información. Si querés decirle cómo se pueden contactar con vos. Conmigo se pueden contactar por medio de la web, o sea, ahí buscan Nuevas Constelaciones Cuánticas, o Miguel Ángel Moreiras, googlean en internet. El libro es La Paradoja Divina, también en este momento está por Editorial Duncan. Mira qué bueno. Así que nada, o sea, el que me quiere encontrar me va a encontrar, como decía Jesús, ¿no? También, o sea, y sin compararme a él. Si no, volvemos a la simbología, digamos. Nada, yo te voy a agradecer por el espacio y bueno, que disfruten del mundial, o lo sufran.
Pero sepan que los distractores de la cultura, hoy es el mundial, mañana la política, pasado la religión, pasado la economía, el dinero como vos dijiste, pero hay algo que en este momento les digo a la audiencia, tómate 3 segundos, respirá y sentí cómo entra el aire y sale. Y esa vivencia, ese segundo, te vas a dar cuenta que todo lo demás era mente. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la nota, notas muy interesantes. Eh, Analicen los conceptos y bueno, todo tiene un aprendizaje. O como dicen en la psicología social, un enseñaje. Recuerden que estamos en www.fm915, la red de la costa.com.ar. También estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar, en Facebook como Rubén Daniel Cian, en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5 y en YouTube como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por todos los mensajes.